Vamos a pasar, mi querida Violeta, para que ya se me vaya a pasar el coraje, a la mesa con las queridas periodistas que perdón, las queridas académicas que perdón que nos colgamos un montonal aquí con Abel Barrera, y les damos la más cordial bienvenida y también una franca, disculpa, mis queridas Leticia, Edurne, Ingrucha, muy buenos días a las tres. ¿Qué tal? Buenos Buenos días. días. Hola, Muy buenos hola. días, queridas, ¿cómo están? Bienvenidas. Sí, ya voy a pasar los videos de Santiago Krill y de eso para amenizar un poquito. Aquí. Este, perdón la colgada. Eh, pues uno de los temas que acordamos abordar con las compañeras, pues tiene que ver con todo el proceso electoral o preelectoral que tenemos actualmente en el país, en todos los niveles y pisos, eh, los candidatos de oposición, candidatos de Morena, este escenario que no nos había tocado vivir, Leticia, Edurne, Ingrid, no nos había tocado vivir pues estas modalidades. Ayer platicábamos, Violeta y yo, esta parte de que pues no, pues ahora ahí como hay un gobierno de izquierda o algo así, eh, pues tenemos una situación donde pues ya se adelantó el proceso electoral y ahora están candidatos que se van los domingos a hacer precampaña a distintas entidades de la República Mexicana. Son situaciones particulares. A mí, en realidad, eso a mí no me genera un problema. Creo que lo entiendo, que así funcione. Pero, pues bueno, es una elección muy particular la que estamos viviendo. Mi querida Leticia Calderón, ¿cuál es tu valoración ahí también de qué encuentras de diferente en esta campaña? ¿Qué es lo que más te está llamando la atención? Bueno, tú ya lo nombras como campaña y bueno, en algún sentido tienes razón porque se perfila hacia eso, pero fíjate que yo lo que lo veo en el marco de los grandes cambios que eventualmente podrían tener también un impacto ya a nivel más profundo de la cultura política, porque si algo ha tenido este país es la figura, la fuerte figura que sigue siendo la del presidente, pero en este caso también por lo fuerte que es él en términos del carisma o de la presencia, de la fortaleza que tiene en lo personal y como político. Pero para la cultura política de los mexicanos, yo veo esto muy sano, Ernesto, porque lo veo como que se nos están derrumbando esquemas que hemos tenido siempre en una sociedad muy jerárquica, donde además siempre, ¿no? Esta lectura del que se mueve no sale en la foto, y entonces ahí más bien ahorita el que no se mueve, pues no va a aparecer, ¿no? Y entonces creo que lo que estamos viendo también en términos de la oposición es interesante porque pues se autoproclaman los posibles futuros presidentes y los que van a compartir, digamos, la alianza que los podría empujar, porque además esto sigue siendo muy claro, la pelea política en este país se da a través de los partidos políticos, entonces esa plataforma sigue siendo pues desde donde cualquiera se tendría que mover. Entonces yo lo veo en términos de muchas coordenadas que lejos de que yo pueda criticarlas, digo, podemos irnos tema por tema y que si es correcto, que es esta discusión sobre qué tanto se mueven los posibles candidatos en función también de un cargo que tienen y que entonces de repente eso distrae, no distrae, o sea, ese es un punto, pero viéndolo así, más panorámico, más de mayor complejidad y sobre todo profundidad a mediano plazo, pues que para los mexicanos se muevan las coordenadas de una lógica tan, decía yo, autoritaria, digamos, de siempre con esta visión de que los ciudadanos, pues vemos cómo veíamos cómo se movía el mundo de lo político y pues no opinábamos porque no había tampoco estos escenarios, incluso las redes sociales, incluso ya la propia socialización, ¿no? Que tenemos donde se hablan, siempre se ha hablado de política, en México siempre se ha hablado de política, ese no es el punto, sino en esta capacidad también de enterarnos de cosas pues que a lo mejor uno intuía, pero ya que ya se revelan como tal, pues sí modifica sustancialmente la visión que tenemos del poder, de los poderosos,
y lo veo muy sano visto desde esta lectura, ¿no? Entonces, pues ese sería mi primer saque, Ernesto y colegas queridas. Muchas gracias, querida Leti. Pues sí, dice, lo veo muy sano. ¿Cuál sería tu valoración, querida Edurne? Hoy hay una entrevista que a lo mejor ya tuvieron oportunidad de leer, que está publicada en La Jornada. A mí me llama mucho, mucho la atención. Y bueno, pedir tu opinión en torno a esto que señala Mario Delgado, de que, bueno, pues incluso pone en duda la alianza que se pudiera hacer para 2024 con el PT y con el Partido Verde Ecologista a partir de lo que está pasando en Coahuila, ¿no? Entonces, eso ya me parece a mí, bueno, y decir que si no se gana en Coahuila, pues va a ser responsabilidad del PT y del Verde y lanza este mensaje para el 2024. ¿Cómo podemos? Y claro, por supuesto que eso también tendrá un impacto en los electores hacia el futuro. ¿Cómo lo podríamos tejer con todo esto que nos acaba también de decir ahorita Leti, querida Edurne? Sí, buenos días. Bueno, primero decir que el tema que presentó Abel es terrible, tragiquísimo. Niños cuidando niños, ¿no? Criando niños, pariendo niños, a mí me duele muchísimo, y nos recuerda, pues, que la vida pública de los partidos ocurre en una realidad y el mundo está ocurriendo en otra, ¿no? Entonces, en este mundo de la política, yo quiero nada más complementar un poco a lo que decía Leti sobre el panorama general. Y la entrevista de Mario Delgado no la he escuchado, pero precisamente me preguntaba ayer, no la he leído, perdón, pero justo me preguntaba ayer cuáles van a ser las implicaciones de Coahuila en relación con la ciudadanía y con el partido y con las alianzas, porque ahí se está descomponiendo mucho las relaciones. Y en parte, pues sí, yo creo que sí hay una responsabilidad en la actuación tanto de Mejía Verdeja como del propio Morena. Yo creo que allí hay varios elementos que pues más o menos alcanzo a ver, pero bueno, escuchando a Ebrard, él hablaba que estábamos en un tiempo de estrés geopolítico y esta expresión a mí digamos, me hace eco y la relaciono con todo este entorno en el que estamos actualmente de una situación preelectoral, ¿no? Y que no empezó ni hace un año ni nada, sino prácticamente cuando Andrés Manuel ganó, porque desde el día 2 de julio ya estaban todo el mundo pensando quién iba a ser su sucesor, ¿no? Entonces, así a las 24 horas ya había también esta lógica de qué iba a seguir después de AMLO, cuando ni siquiera había tomado protesta. Entonces, creo que es un ambiente que ha ido aumentando, aumentando, aumentando y que hacia el 2021, ¿no? Por ejemplo, con la revocación de mandato y con las elecciones, pues ya lo vemos con más intensidad, pero no empezó tampoco allí, es un flujo que viene desde hace tiempo y que de alguna manera es señal de cómo se han ido acomodando todos los actores y los partidos políticos. Y también esta misma expresión del estrés geopolítico nos recuerda que aunque estemos hablando de nuestra política local, pues están ocurriendo muchas cosas en el entorno internacional, ¿no? Por un lado, el periodo también electoral en Estados Unidos y todas las campañas en contra de la izquierda en América Latina. Entonces nos recuerda que sí, o sea que estamos en un microcosmos con otros elementos que están ocurriendo allá afuera. Entonces, eso es lo primero que quería plantear, esta idea del flujo continuo. La otra que es, creo que interesante, es que nunca habíamos visto circular tantos personajes de todos los partidos, ¿no? Tenemos en Morena cuatro corcholatas, aunque bueno, ya Monreal está que a punto de bajarse, ¿no? Voluntariamente a fuerza, pero es increíble toda la cantidad de personas que circulan del PRI, del PAN, bueno, hasta uno que otro del PRD, pero tienes viejos personajes, nuevos personajes, hijos de viejos personajes. Entonces, a mí eso me parece de entrada un tema muy interesante a seguirle siguiendo la pista, porque
me deja la pregunta de hasta qué punto nos revela algo de qué está pasando dentro de los partidos políticos y de la forma, como decía Leti, más abierta de hacer política, ¿sí? Porque, pues si recordamos los que crecimos con el viejo PRI, pues todo era muy contenido y existía esta idea del tapado, entonces ahí sí abiertamente, internamente y oscuramente decidía el presidente, pero era a todas luces que ese era el proceso que ocurría, ¿no? Eh, y al mismo tiempo vemos todo este sistema de partidos también actuando dentro de los tres poderes principales del gobierno, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces es otra cosa también muy impresionante donde todos están en movimiento, todo está ebulliendo, ¿no? Todos están participando desde su trinchera y no olvidemos que tenemos ahí al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, también jugando como un actor directo, inmediato, no está en otra escena, no está en otra obra de teatro como ellos quieren decir que ellos son técnicos y autónomos. No es cierto, están jugando una posición política también y desde hace muchas décadas, ¿no? Y esta situación, esta coyuntura actual, lo que ven varios medios es como nos recuerdan el cambio del gobierno de Cedillo, donde renovó completamente la Suprema Corte de Justicia y nos coloca todo el escenario político que tenemos actualmente. Y ese es el escenario, digamos, con ese antecedente más reciente con el que estamos actuando, interactuando nosotros como ciudadanos. Y otra cosa más es dónde está quedando la ciudadanía, que a diferencia precisamente, y ahí también coincido con Leti, eh, pues está con una actividad que no había tenido nunca, o no, creo que eso es incorrecto, pero está reconfigurándose de una manera con una participación ciudadana en relación a un movimiento y un partido político de una estructura nacional muy poderosa que ha sido el Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, ahí tenemos como varios elementos digamos, ya pensando en AMLO y en Morena, pues del lado de las corcholatas, digamos, lo que tenemos es un capital político y social que AMLO está heredando que es brutal, es inmenso. Es una estructura, es una ideología, es una trayectoria también, una visión ética y moral también de la vida pública y de la política. Y pues yo del lado de las corcholatas lo que veo es precisamente que, bueno, cuando AMLO lanza y dice, bueno, todo abierto y vayan y exploren, ¿no? Por un lado, creo que tiene un lado positivo porque da tiempo para revelar los intereses, para que ellos también vayan y construyan un poco de su propio capital dentro de todo este universo político en el que estamos, que es una parte, Ya. una mezcla de cosas, ¿no? Entonces, pues ahí la voy a dejar y luego les digo más. Ok, gracias, Edurne. Mi querida Ingrid, pues bueno, de hecho, se le pidió a Mario Delgado esto que señalaba ahorita Violeta de colocar también esta campaña intensa que está llevando Mario Delgado de forzar a todos, diputados, diputadas, gobernadoras, gobernadores, hasta Claudia Sheinbaum, ¿no? Pues, y ya acaba de estar Adán Augusto, que hizo ahí declaraciones, y hay una cargada contra el candidato del PT, Mejía Verdeja, acusado de traidor, y que pidiéndole a todos que voten por un personaje como Guadiana. Tenemos aquí los dichos precisamente de Adán Augusto sobre Mejía Verdeja y pues este intento de campaña que hay ahorita fuerte, esta intensidad ahí en Coahuila. Vamos a escucharlo, por favor. Adán, Adán Mejía. Bueno, perdón, hay un error por ahí. En fin, ¿cuál es tu valoración ahí, mi querida Ingrid, sobre esta campaña y esto que está sucediendo? Uy, esto de Coahuila
oscurece, ¿no?, el proceso electoral en general. Es complejo, efectivamente, como dicen mis compañeras, estamos en un proceso, en un periodo de alta intensidad en términos de votaciones y campañas y la decisión de qué queremos para México en el futuro y bla, bla, bla. Y de alta politización también para la gente, cosa que es muy buena porque eso implica más democracia, por supuesto. Siempre es bueno que las personas estén politizadas y estén pensando en quién, bueno, quién nos va a representar, etcétera, etcétera. Pero claro que tiene sus claroscuros, como dirías tú, Ernesto, sus luces y sombras. Sí, Y yo diría que Coahuila es una sombra, ¿no? Es una sombra en el sentido de que vemos una, sí, yo diría como una estrategia o unas costumbres políticas que nos recuerdan mucho al pasado, siendo ahora ejecutadas por, lamentablemente, el partido hegemónico en el poder, ¿no? Morena. Eh, en el sentido también bueno, es un candidato con el cual la gente en general no está de acuerdo, ¿cierto? No es un buen candidato. Ideológicamente tampoco es afín a un proyecto de izquierda. No podemos decir que es una persona impoluta, tiene una cola bastante larga este señor. Y por lo tanto no es un buen candidato para la gente que vive en Coahuila, porque nosotros lo vemos de la Ciudad de México y decimos, bueno, que hagan lo que quieran, no, porque a nosotros no nos afecta, pero la gente de allá sí le va a afectar directamente tener un mal gobernador. Y aquí el rol de Mario Delgado ha sido, yo encuentro, bastante controversial, ¿no? Ha generado mucha polémica esto últimamente y muchas discusiones, yo siento, entre la misma izquierda, entre quienes están muy, 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 muy aliados al partido y que apelan a una cosa como de un no sé, una especie de lealtad a toda prueba sin cuestionamientos, que es una alternativa, y otras son aquellas personas que están cuestionando y diciendo, oigan, está bien que ustedes pidan votos, pero no me hagan votar por cualquier persona, ¿no? Y claro, vemos cómo Mario Delgado está forzando la situación en Coahuila a niveles que, como bien dices tú, yo veía las fotos de Adán Augusto, donde no se lo ve para nada cómodo en esa situación. Yo veía la foto y Adán Augusto estaba así como, hoy ya tengo que estar acá, ¿no? Eh, Exactamente como dices, ¿no? Las corcholatas han tenido que ir para allá, apoyar, han hecho, bueno, un montón de publicidad, ¿no? A favor de Guadiana. Ahí está la foto de Ana Augusto, que me da mucha risa porque es que leer el lenguaje corporal ni siquiera lo abraza, es como, no quiero estar cerca de esta persona, ¿no? Está así como con el brazo, como, no, no, no lo toques, ¿no? No me toques, señor Guadiana. Y claro, no, así como felicidad, felicidad, yo diría que no es el caso, para nada. Es un mal candidato. Y vimos, por supuesto, cuando hubo la discusión esta pública, ¿no? Donde Guadiana dijo unas cosas bien aberrantes, bueno, ahí también vemos el brazo que no lo abraza, ¿no? O sea, realmente yo siento que está bien, bien incómodo, como mucha gente está incómoda con esta elección. Y la alternativa de poner a Mejía Verdeja como un traidor también me parece que es una narrativa bastante, no le voy a decir fascista, pero un poco extrema, ¿no? De decir, bueno, si no estás con nosotros, entonces eres un traidor Judas y tenemos que poco menos que aniquilarte. Y pensar que eso debiera romper las relaciones entre Morena, el PT y el Partido Ecologista es una muy, muy, muy mala decisión, porque, por supuesto, tener socios estratégicos siempre sirve para alcanzar los quórums y mayorías en el Congreso. Entonces, eso sería fatal, nefasto, muy mala decisión de parte de Morena, no romper con sus aliados. Sobre todo considerando además que Mejía Verdeja, a quien a mí sí me gusta como candidato, o sea, honestamente yo creo que él debió haber sido el candidato de Morena realmente. Es una persona que trabajó muy firmemente, estuvo ahí a cargo de la Secretaría de Seguridad junto con Rosa Isela, pero él muy a cargo, muy visible, haciendo mucho trabajo, ¿no? Es una persona responsable, o sea, honestamente yo nunca entendí por qué, y sí, sé que hay una encuesta y todo lo que ustedes quieran, pero realmente a mí me hubiera gustado que Mejía Verdeja hubiera sido el representante en Coahuila, me parece mucho mejor candidato que este señor del bigotín, y finalmente lo que esto va a ocasionar es que si no se ponen de acuerdo, si no hay un acuerdo, va a ganar el PRI, y eso es evidente, ¿no? O sea, aquí siempre sabemos que la izquierda se fragmenta, gana la derecha, y eso es histórico y es una muy mala estrategia, pero tampoco estoy de acuerdo, y aquí viene la otra parte, ¿no? Con la narrativa que están instalando en las redes sociales y en otros lugares la gente de Morena, de que, bueno, es que si usted no vota por el señor Guadiana, entonces usted es un traidor y está votando por la derecha. Y ahí se complica, ¿no? Leía un tuit recién
no voy a decir de quién, pero alguien que pone, alguien de Morena, ¿no? Que pone la izquierda buena onda, si la izquierda buena onda se queda esperando candidatos perfectos o un gobierno perfecto, va a salir la derecha, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué significa la izquierda buena onda? ¿La izquierda crítica? ¿La izquierda que no se traga cualquier cosa? ¿La izquierda que no acepta cualquier candidato, que tiene un mínimo de sentido crítico, digamos, básico? ¿Eso significa la izquierda buena onda? O sea, ¿eso es algo despectivo? ¿Está mal? Para ser de izquierda hay que aceptar todo y en cualquier situación y con cualquier persona y con cualquier ideología. Ahí yo tengo mis dudas, ¿no? Y lo dejo ahí planteada esa pregunta. Muchas gracias, querida Ingrid. Leti, un escenario complicado, ¿no? A mí en verdad me ha llamado mucho la atención el encabezado y que otra vez lo voy a volver a decir, que sale en la jornada de esto de que condiciona Delgado ir en 2024 con PT y con Partido Verde Ecologista de México, ¿no? Y todo es por la situación, ahí ya lo está compartiendo, gracias a él, todo es por la situación de cómo se vivió este desenlace ya de los candidatos en Coahuila. Y bueno, ¿cuál sería tu valoración de esto, Leti? Pero también hay otros elementos que a mí me han llamado la atención, no sé tú cómo los estarías valorando. Lo primero que señala Ebrard hace unos días diciendo no hay piso parejo, y le contesta el presidente en la mañana, sí hay piso parejo, pero hay otra declaración del presidente que a mí me llama la atención, que él señala en algún momento que es posible que el próximo candidato o candidata, pero bueno, habla así en general, ¿no? Pues tenga un corrimiento al centro. Eso a mí me llama mucho la atención. ¿Cuál sería tu valoración de estos tres puntos, querida Leti? Perdón que tú siempre me dices, es que metes muchas cosas, pero ¿cómo los podríamos tejer? Y bueno, ayer el maxi abogado, nos mandó como 20 temas, 30, y bueno, los fue tejiendo. Entonces, sí es posible. Adelante, querida Leti, No, perdón. bueno, no, bueno, no, más bien reaccionando así a bote pronto, ¿no? Como tú dices, con esto que señalas de Mario Delgado, y tampoco quiero acabar siendo aquí la que dice todo está bien o no sé, pero en realidad pues a mí no me sorprende, pues están en una pelea, estamos a semanas porque haya una elección donde al final de cuentas alguien va a ganar y va a ser el gobernador de un estado importantísimo en el país, porque cada estado es importante, porque más significa el fin o no del PRI a nivel nacional, ¿no? Entonces, esta disputa, este jaloneo, digamos, fricciones, no le veo correlato con que si un año después, digo, porque digamos, por algo no estamos en la política nosotros, porque vaya que se comen sapos, porque ya los quiero ver 3 días después abrazándose, ¿no? O asumiendo la realidad y en un sentido que les permite después generar otro tipo de alianzas, porque tampoco se nos puede olvidar que al final de cuentas cualquier grupo que presuma o que intente tener la mayoría dadas nuestras leyes, necesita alianzas, no puede tenerla por sí misma. Entonces, eso sí o sí va a ocurrir, ¿no? Las alianzas que se van a dar, incluso cuando uno dice, pero mira qué se dijeron, pero mira cómo estaban, ¿no? Entonces, y digo, y eso porque ahora lo que podemos ver, lo que es abierto, pero lo que pasa por debajo también debe ser de un nivel que a veces uno no puede dar crédito, y no lo digo de México, ¿eh? A mí me impresiona muchísimo en Estados Unidos lo que no se dijo en la campaña de Donald Trump, por ejemplo, y sus principales adversarios, los dos latinos, ¿no? Marco Rubio y el otro, el Ted Cruz, y ahora son sus aliados y les dijo cosas horrorosas de no volverte a hablar nunca, ¿no? Por eso digo, no lo banalizo, pero lo pongo en el contexto de gente profesional en ese campo y se llevan y se aguantan. Ahora, puesto así, y la parte esta de que el piso parejo, ¿no? Pues el piso nunca está parejo, ¿no? O por lo menos en nuestro país uno camina por acá y el piso nunca está parejo. Y en ese sentido, cada uno de los candidatos juega en esa idea de que obviamente tiene algunas cuestiones a favor, otras en contra. A mí lo que más me preocupa, por ejemplo, en el caso de Ebrard, es que haya una opinión generalizada, digamos, de quien está metido en la política, tampoco vamos a decir que todo el mundo, pero de que él podría ser eventualmente un candidato de otra opción que no fuera Morena. Nadie lo piensa de Claudia Sheinbaum, nadie, ni siquiera se te ocurre.
En cambio, de Ebrard sí. Y eso a él no le ayuda. Eso es no tener un piso parejo, porque él además lo ha repetido, lo ha dicho incansablemente, ¿no? Que él no se iría, que él no es traidor, y en realidad yo no creo que le convendría, ¿no? Pase lo que pase, políticamente hablando, pero que eso es donde yo veo mensajes más aparentemente sutiles que se elaboran en términos de los debates públicos o de lo que se señala de su posible, digamos, atracción hacia un sector más hacia el centro. Cuando López Obrador ha dicho, y además fue muy enfático hace un par de meses, con esta idea de que hay que meter no solo acelerador, sino no hay que veletear, ¿no? ¿Cómo lo dijo? No hay que zigzaguear. Y ahí es donde, bueno, pues por eso digo, si lo combinas con una idea de que algún candidato podría estar más en el centro, con esta posición, pues más bien es una forma de pegarle más fuerte que en un escenario en que alguien pudiera decir, no, es que, no sé, lo que fuera, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas de un nivel mucho más sutil, mucho más elaborado, más complejo, que están ahí a la vista de todos, pero que también al mismo tiempo tienen todas estas otras señas en las cuales se van mandando golpeteos, ¿no? No le ayuda para nada a Marcelo, como yo decía, que se le pueda ver como incluso en vez de radical, ¿no? En vez de radical, más hacia el centro o incluso atrayendo a un público, pues, que podría ser, ¿no? Competirle a Santiago Krill y ahora dije, guau, ¿no? Qué rarito estaría eso. Pero eso es lo que a mí me parece, que estamos en un escenario donde las coordenadas políticas se han movido, donde se tienen que ellos mismos abrir y decir lo que piensan, y eso, ¿sabes qué? Ayuda mucho, porque también uno ya tiene como más claridad de lo que cada uno piensa y de lo que tiene como mentalidad. Por ejemplo, ¿no? El hecho mismo de que después, además de lo que ocurrió con López Obrador, ¿cómo le dijo él? Soplito, ¿cómo es que decía que le había dado un airecito ahí que se medio desvaneció? Bueno, yo creo que fue una señal de alarma importantísima. Y vimos regresar a un López Obrador diciendo, a ver, no, me pongo pilas porque esto realmente implica dar un paso adelante. Ahora, seguramente lo vamos a comentar, espero que dé tiempo, pero si lo juntamos con revelaciones tan fuertes como esta, la de Claudio X González en el video que sacaron ayer los periodistas, o sea, me gustaría que alcancemos a comentar aunque sea algo de eso, porque creo que cambia el escenario, lo cambia. No, lo voy a dejar en misterio para que dé tiempo, pero lo veo por este lado, ¿no? Que hay un punto en el que no nos clavemos con la coyuntura. Obviamente tendrá su costo político y luego tendrán que hacer su operación cicatriz, pero aparentemente siempre la consiguen porque, bueno, de los políticos tienen esa capacidad, ¿no? De dar la vuelta. Ya ven Monreal. Monreal es un caso impresionante. Estaba que se iba, no se iba, se peleó, dijo cosas horribles, salen las fotos con los más impresentables y ahí sigue hasta en la lista. Me impacta muchísimo. Eso es lo que diría, queridas. Gracias, Leticia. Pues sí, yo nada más para concluir esta parte de lo que decían de Coahuila, que nos parece además un error estratégico de cómo lo están manejando la dirigencia nacional y que además en un proceso preelectoral metan a Claudia ahí. Adán Augusto no va a quedar, este, pero por ejemplo, hay estas imágenes empezaron a aparecer mucho en Coahuila, también después de que Claudia pues hace declaraciones donde le da el respaldo a Guadiana y hace la crítica a Mejía Verdeja y además dice que va a ir el próximo fin de semana, va a estar por allá. Entonces, pues estas imágenes dices, bueno, ¿y para qué metes a Claudia ahí? O sea, pero qué necesidad. Y ahora estás amagando con que vas a romper con el PT y con el Verde Ecologista. Por Armando Guadiana, te cae. Usted, es, o sea, les hace falta, pues, estrategas, porque la torpeza es cada vez más grande e infinita por parte de la dirigencia y pues no se ve ahí que alguien pueda meter en cintura a Mario Delgado. En fin, son cosas que habrá que ver. Y yo ahorita aprovechando Edurne que habla de Claudio X González
y de estos sectores de la oposición, los candidatos. Eh, yo te colocaría también este tema, pues está también Santiago Krill, está el personaje de Lili Telles, y estos que son los que preconfiguran ahorita como posibles candidatos, parece ser que hay un respaldo fuerte hacia Santiago Krill, empieza ya a verse en varios espacios. Tenemos allí un videíto cortito de Ciro hablando precisamente de Lili, donde pues prácticamente dice, pues adiós, que te vaya bien, gracias por participar. Vamos a ver este videíto y regresamos. De acuerdo con México Elige de mayo, Lili Telles ha pasado a mejor vida como probable candidata presidencial del PAN. De acuerdo con México Elige. Pues bueno, pasó, dice Ciro, y uno ve las campañas y empiezan pues a posicionar a Santiago Krill, a tratar de levantarlo. Más adelante vamos a pasar algunas encuestas de Enroll también que hace patrocinadas por W Radio y por El País, donde colocan a Lili en otro punto y en las federales también. Pues ya la vamos a pasar, pero yo te preguntaría sobre esto también de los partidos de oposición, de estas alianzas. ¿Cómo estás viendo ahí? Porque hay otro video también de Santiago Krill con los Wixárikas, y el video es alucinante, ¿no? Porque pues nada cuadra ahí, nada checa ahí, y me parece que eso los retrata de cuerpo entero. Si no les molesta, vamos también a ver este otro videito rápido y vamos contigo, Edurne. Te United, Taquiacari, México, Tepanucuana. Rescatemos México, el pueblo Wixárika está contigo. Pamparios. ¡Eso! Azúlate, vente pa' acá, azúlate. Te United, Taquiacari, México, Tepanucuana. Rescatemos México. Ay, ya, por favor, si dos veces no. Edurne, ¿qué decir al respecto? Sí, pues voy a entrar para allá, pero nada más quería agregar sobre el tema de Coahuila y Claudia y demás, que yo creo que está faltando estrategia en general. En el caso de Claudia Sheinbaum, veo muchas fallas, veo mucho sentido de urgencia. No, o sea, siento que tenía todo el camino libre para hacer las cosas con calma, bien y demás, pero ese tipo de detalles los hace de muchas maneras. Hay muchos ejemplos donde, o sea, incluso alguien dentro de su grupo de estrategas debió decirle, oye, pausa, ¿no? O incluso el reclamo de haberse estado tomando fotos con los gobernadores, y que si tú ves la lista de candidatos, de gobernadores que abiertamente ya le expresaron su apoyo, pues son 4 o 5 frente a Ebrard, que no tiene ninguno. Entonces yo siento que por ese lado Ebrard está cuidando y manejando mejor su campaña, y está demostrando también una habilidad política que sabemos que tiene. Esa es mi impresión. Y del lado de la oposición también hay un sentido de urgencia, pero se están reconfigurando de una manera muy interesante, porque además de estos ejemplos que tú das, yo vi otros donde pues prácticamente a Lili Telles la están comparando como con el populista de derecha que no queremos tener, versus nuestro populista de izquierda, que por supuesto es López Obrador, ¿no? Entonces, pues por ese lado está muy interesante que parece ser que sí, efectivamente, Santiago Krill está como acomodándose, va agarrando terreno. No sabemos bien qué vaya a pasar, pero sí lo veo en las mesas de opinión y demás, que sí hay una urgencia y un sentido de unidad para poder ganar. Están entre esta visión de que van a perder la presidencia, pero no quieren perderlo todo. Y creo que ahí lo importante son los congresos, el federal y los locales. Entonces, ahí es donde parece ser la disputa más importante, porque como además ya vimos ahorita, si Morena hubiera tenido la mayoría calificada,
pues no hubieran podido meter lo que metieron en la Suprema Corte de Justicia, no hubieran alcanzado el número de posiciones para poder meter algo en la Suprema Corte. Entonces ahí hay una parte importante en la batalla, y la otra es precisamente la de los números que estás mostrando, porque justo y pensando en lo que va a pasar en el Estado de México, yo creo que Coahuila ni lo están pelando, creo que en realidad ya se está asumiendo que pues la batalla está dentro de Morena por todo lo que está sucediendo, pero pues es prácticamente un hecho que lo va a ganar el PRI, ¿no? De acuerdo con las encuestas, pero el Estado de México no. Ahí las encuestas muestran las cifras a la inversa, y entonces tienes a Claudio X González tuiteando y publicando y sacando notas y compartiendo todo lo que producen todos los opinadores de oposición, donde justo la batalla está en las cifras, ¿no? Como si en 2 semanas ya ganamos 5 puntos más, ya ganamos 5 puntos más, y mandando este mensaje de lo importante no son las cifras, sino la intención de voto de la ciudadanía, que siempre ha sido, ¿no? Muy, muy poderosa y no sé qué. Entonces ahí ya están empezando a circular un discurso que creo que es importante poner atención y que se relaciona mucho con lo que decía Le del Moral, pues de que ellos no van por una carta de buena conducta, ¿no? Sino por una mayoría. Creo que yo cerraría con eso, y bueno, Claudio X González es un tema muchísimo más amplio, y en ese sentido yo nada más agregaría que es justo el tipo de visión política de funcionarios políticos que tuvimos, que vieron y han visto a la ciudadanía organizada, a la genuina ciudadanía organizada, no la que organiza este fulano, eh, pues como delincuentes, ¿no? Y eso es peligroso porque pues con toda la reestructuración de las Fuerzas Armadas actualmente, y se suma a todos estos temores de que es precisamente el tipo de mentalidades que no queremos tener en el gobierno. Entonces yo con eso cerraría. Muchas gracias, querida Edurne. Y bueno, pues vemos que cada semana se van sumando nuevos candidatos, y el día de ayer vimos que fue tendencia, sigue siendo por varias horas trending topic, Pedro Ferriz, el hijo de Pedro Ferriz Híjar. Y bueno, uno de los primeros pues planteamientos que él está haciendo en caso de ganar la presidencia, el primer acto que haría es encarcelar al presidente. Hemos hablado también en otras mesas de esta pues amenaza que está haciendo la oposición de encarcelar al presidente y a otros funcionarios. Hablamos también incluso aquí del caso de Gatell, ¿no? De si procediera esta demanda, ya que le han solicitado a la fiscalía, qué ocurriría, y pues no ahorita, sino qué puede ocurrir en un futuro, ya que pues en algún momento pudiera regresar la oposición, incluso a lo mejor no pensando en el siguiente sexenio, sino en el sexenio que estará después viniendo. Y bueno, ¿cuál sería tu reflexión, querida Ingrid, sobre estos discursos, ¿no? De que ya pues tenemos el fantasma y la realidad que hemos vivido en América Latina. Vivimos lo de Lula, ¿no? Que pues varios compañeros incluso decían, no, es imposible que lo encarcelen, y vimos que lo encarcelaron, ¿no? Entonces tenemos esta situación, y bueno, este tipo de planteamientos, ¿qué nos estarían diciendo, querida Ingrid? Sí, efectivamente, Violeta, es lo que hemos conversado acá tantas veces, ¿no? O sea, la oposición hoy, uno se puede reír y decir no tienen ninguna posibilidad de articularse, están totalmente extraviados, se nota, como dice bien Edurne, hay un sentido de urgencia, tratar de Claudio X armar sociedad civil tras sociedad civil tras sociedad civil con distintos nombres, y todos tienen la palabra unidos porque saben que con esa división que tienen es imposible, pero también saben que unidos es imposible, o sea, ya tienen y han dado por perdido al menos esta elección presidencial, o sea, se ve que no hay nada que pudiera ser un contrapeso a cualquiera de los candidatos que haya en Morena, porque ahí yo creo que da lo mismo, ¿no? Que a quien se ponga, en el sentido de que la base votante está para quien el presidente, digamos, o para quien salga en la encuesta, quien sea, Ebrard, Sheinbaum, Adán Augusto, quien sea.
Y en ese sentido lo saben que en este momento están bastante extraviados, no han podido articular nada ni medianamente decente. Tienen a Krill porque, bueno, es la persona que se ve más seria, pero Santiago Krill tiene una cola con el fuego a prueba, pero tremenda, o sea, y está quemado, ¿no? Y puede tratar de dárselas de un señor muy, muy serio en este momento y tirar algún tipo de candidatura, pero saben que no tiene cola. Y están estos otros sujetos que nos dan risa hoy, entre Lili Telles, ¿verdad? Este señor Pedro Ferriz, que siempre en Twitter está poniendo cada cosa, porque todo es cringe con él, todo lo que pone. La otra vez ponía una foto de Ramón, el hijo de AMLO, ¿no? Y una foto de él como sin playera, y ponía quién está mejor. ¿Qué está haciendo, no? De pobre individuo delirante que además se presta para que todo el mundo le haga bullying en Twitter. Pero eso mismo, que hoy nos da mucha risa, eh, lo tomamos hoy como algo que no puede ser, ¿cierto? Pero ese tipo de personas, curiosamente, a veces sí llegan a espacios de poder. Zelensky era un humorista, Donald Trump era un ridículo y hacía realities y hablaba cuánta estupidez se le puede uno ocurrir. Ahí está Donald Trump, de expresidente, y puede volver. Tenemos, no sé, al mismo Bolsonaro uno lo escucha y dice, esta persona está loca, ¿no? Está delirante, ¿qué está hablando? ¿No? Presidente. No hay que descartar nunca el hecho de que estas personas que vienen de estos espacios como casi de farándula, diría yo, ¿no? Y con unas narrativas muy extremas y muy delirantes en su momento, puede haber el momento específico, claro, Donald Reagan dice en Hora Brie exactamente, puede darse a veces el momento político para que estas personas salgan, ¿no? El mismo Fox, así es. Y por lo tanto, claro, nos podemos reír, pero también decir, bueno, igual hay que tenerlos en la mira, ¿no? O sea, y decir, a ver, nunca tiene que darse la situación en el país como para que una persona así salga, porque además no tiene que ver con la persona, tiene que ver con la situación país. Que, o sea, que se den, ¿cierto? Esa como situación en la que las personas están tan descontentas con el sistema partidista, tan descontentas con todas las estructuras que apelen a una persona que viene de afuera. Eso es lo que ocurre generalmente cuando salen estas personas, ¿no? Como cuando los partidos políticos no son capaces de canalizar las necesidades políticas. Y eso ha pasado tantas veces. Entonces, claro, nos reímos hoy, pero ojo, hay que ponerle. Y claro, y vemos también, por ejemplo, a Claudio X González, que ahora está con una campaña 10-10 que le puso ayer, donde dice, bueno, por favor, ande, busca 10 personas para que esas personas busquen a 10 más y así todos vayamos a votar y qué sé yo, y se ve la desesperación, ¿no? Porque honestamente eso es como la gente que vende Herbalife, no sé, como está vendiendo ahí un producto, dile a 5 de tus contactos y que tus contactos le digan a 5 personas, así no va a funcionar, Claudio, aquí yo lo veo muy difícil. Pero es bien interesante, Violeta, el hecho de que tanto la oposición como Morena están llamando a votación masiva. Yo eso lo encuentro interesante. Aquí es la misma narrativa, vayan a votar, vayan a votar. Y en ese sentido, bueno, habla muy bien del momento político en el que estamos, donde efectivamente se está buscando una cosa democrática, aun cuando sea la oposición. Por favor, vayan, porque se sabe que estas cosas se resuelven con cantidad de votantes, mayorías, etcétera, ¿no? Y el llamado de Morena, yo siento que viene siendo hace rato, desde que el presidente lo dijo, voto masivo para obtener mayorías en el Congreso, que ahí, ojo, que si se pelean con el PT y el Verde, no va a haber ninguna posibilidad de quórum calificado, o sea, ojo ahí, no se puede, no existe la posibilidad de que Morena solo tenga quórum calificado, entonces también eso de Mario Delgado, como bien dice Leti, suena a un berrinche de época de elecciones que post elecciones se va a arreglar, porque saben perfectamente que necesitan tener aliados, si no las leyes no van a salir y las reformas constitucionales tampoco. Entonces sí, en periodo de elecciones, yo estoy de acuerdo con Leti, en periodo de elecciones se dicen muchas cosas y hay peleas y hay escándalos y un montón de cuestiones que después, cuando ya pasa el periodo álgido, hay una reconciliación porque al final todos sabemos lo que nos conviene, ¿no? Y Morena necesita al Verde y al PT. Y lo que está ocupando es tener energía ahí yo no sé si negociaron, honestamente no sé, si se negoció el Estado de México por Coahuila, que puede ser,
y conviene que Mejía sea como un traidor, y ahí está el argumento y la excusa de por qué perdimos Coahuila, ¿no? Y queda fuera y no queda dentro de Morena, sino que queda fuera. O derechamente no hubo acuerdo, o Mejía no quiere ceder, o nadie quiere ceder, no sé cuál será la razón, pero es una razón contingente que tiene que ver con elecciones y que probablemente post elecciones todos vamos a volver a ser amigos de nuevo, igual que el mejor ejemplo que dice Letino Monreal, que un día es un traidor, al otro día está con el presidente, ahora estuvo en Coahuila, y mañana va a estar probablemente con Santiago Krill, porque ¿no? ¿A dónde va a terminar Monreal? Pero esas cosas se dan, ¿no? Son parte del juego político, entonces eso es lo que estamos un poco viendo, la performance. Ya, gracias, gracias, mi querida Ingrucha. Leti, esta parte ya en este tramo de la campaña y con este personaje de Claudio X González, nosotros en el 13 de agosto de 2019 publicamos lo que nosotros identificamos como el primer reportaje donde se evidencia realmente el actuar de Claudio X González. Tenía pocos meses que había entrado el presidente López Obrador al gobierno y todavía había un gran prestigio para esta organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hicimos un reportaje como de una hora, lo acabamos de compartir la liga, donde ahí evidenciamos de cuerpo entero, pues, quién era Claudio X González. Y de ahí se empezaron a abrir otra serie de elementos. Me acuerdo que recibíamos ataques de Darío Ramírez, el que le lleva comunicación y que antes fue director de Artículo 19, y pues, golpeándonos de varias maneras. Finalmente, nosotros lo que vimos es que pues parte de la idea era pues mostrar al personaje. Y ahorita hoy el presidente lo colocó como la cabeza principal. Y me gustaría escucharte también sobre esta valoración que tienes de este personaje. ¿Qué dimensión darle? ¿Se le está dando de más, de menos? Eh, hay, hemos mostrado, no solamente es ese video que salió ayer, antes que sacaron los compañeros, sin embargo, sino ha habido ya varios donde se evidencia de manera muy grotesca este personaje. Este es otro video de un tema no menor y que también se viralizó muchísimo en redes de Claudio X González. Vamos a verlo y regresamos aquí a tu comentario. Asegurado, queridos amigos. Pero sería increíble, y aquí es donde viene la tarea para todos nosotros, que perdieran lo que se llama la mayoría simple, es decir, que no tuvieran el 50% de los diputados. Porque si no tienen el 50% de los diputados, queridos amigos, entonces ya no puede pasar, olvídense, un cambio a la Constitución, no pueden hacer un cambio legal a cualquier ley. Y por otro lado, el presupuesto, que es prerrogativa de la Cámara de Diputados, quedaría en manos de la oposición. Asegurado que ese tema no es menor, y ahora que pensamos cómo se aprobó la ley minera, lo del litio, pues si hubiera logrado ese propósito, pues no se hubieran logrado aprobar estas leyes y muchas otras leyes secundarias. En fin, ¿qué dimensión darle a este actor político? Fíjate que desde el principio del sexenio López Obrador lo tiene claramente como uno de los objetivos a descalificar, ¿no? Y evidentemente estas escenas, esto que ahora acabas de presentar, pues lo pinta, y me recordó a Aguilar Camín también hablando, ¿no? De este estado que va a ser revolucionario, les va a cortar las cabezas a todos, o sea, era en el mismo tono. Y por eso me parece que el video que yo hice alusión hace rato y que tú también mencionas, que sacan ayer los periodistas, es brutal, es brutal. O sea, creo que es un golpe que sube el tono, porque no es nada más él diciendo como opositor feroz y con que está todo mal y y la estrategia, sino dando órdenes a su achichintle, a su pelele, Aurelio Nuño, diciendo, nos reuníamos y le decíamos qué tenía que hacer. Y a ver, Nuño, muévete, no te estés ahí sentadote. O sea,
es del patrón hablando, el hacendado casi golpeando a sus peones. Y lo que sigue es todavía peor. Da instrucciones de lo que él considera que hay que hacerse y dice, y no es autoritarismo, es que hay que hacerlo porque son delincuentes. Y hubo gente en la cárcel de alta seguridad por culpa de este hombre. Es criminal lo que este señor hizo, pero además justamente es la muestra, para mí es devela de cuerpo entero lo que todos sabemos, lo que la teoría, que es los poderes fácticos. O sea, no es la nube, ¿no? Los poderes fácticos, no, ahí está, no, no, no. Son personas que dan instrucciones y además así, como patrones, y los otros acatándolas. Entonces, cuando el presidente dice, aquí lo que se necesitaba era separar el poder económico del poder político, bueno, he visto ese video 20 veces porque me impacta muchísimo. No que no me impacte todo esto otro de que se la pasa y incluso no, las convocatorias que hacen y que se reúnen. ¿Cuántas organizaciones no ha sacado este señor no, unidos contra esto? Ahora más unidos que antes, ahora nos volveremos a unir, o sea, un montón de nombres. Y eso pues ya lo agarra uno, como dice Ingrid, de repente ya no, que ya parece que da risa y no da risa porque hay algo de mucha peligrosidad y sin embargo, pues uno le va bajando cuando ya ves que ni siquiera tiene la capacidad de mantener una línea. Pero ya visto en esto que cuántos videos no habrá. Imagínense ese video que existe, seguramente existe, dando la instrucción de no decir nada de qué pasó con los 43 de Ayotzinapa. Imagínense el video que está por ahí y un día lo vamos a ver de todo eso que ha significado esa clase que cerró filas para, no, aquí no pasó nada y háganle como quieran y justamente lo vamos a mantener en secreto. Esos videos un día los vamos a ver como nunca se hubieran imaginado que íbamos a ver esto. Entonces, a mí me provoca mucha furia, mucho malestar, pero al mismo tiempo creo que es una lección de lo que no podemos especular. Ahí está. Y en ese sentido, pues simplemente decir que su estrategia de ahora, que súmenle, quítenle, bueno, pues se las dice a los mismos que él considera, pero ya como electorado es la contundencia de lo que no se puede permitir. Y nada más agrego aquí un hecho. Efectivamente, las alianzas son un sine qua non para que funcione el tipo de sistema político que nosotros tenemos a nivel del Congreso. Pero esas alianzas también pueden cambiar, ¿eh? Porque además también los mismos políticos que están hoy no necesariamente van a sobrevivir. Muchos de los presidenciables o de los que se plantean como presidenciables, lo que quieren es hueso para quedar como diputados y senadores porque se mantuvieron los pluris. O sea, eso es parte de la trampa. Pero la otra es que no olvidemos que hay estos partidos que te venden al mejor postor, como es el Partido Verde. Entonces, ellos a lo mejor ahorita se enojan muy, pero sabemos muy bien que están y han estado donde está el poder. Entonces, o sea, lo digo con esa frialdad porque así han actuado y al final de cuentas, pues es evidente que eso tiene un juego a nivel de la conformación de alianzas y como digo, bueno, ahorita pueden ser esos, pero no veo por qué no podrían negociar en términos de momentos históricos o momentos temáticos, sobre todo, ¿no? Con otros grupos y también va a depender mucho de qué tan debilitado o fortalecido también quede uno u otro grupo. Entonces, cierro nada más con esto. Para mí, este personaje, el Claudio X, me parecía hasta de caricatura, ¿no? Y sí, me daba hasta miedo, porque decía, pero sus llamados desesperados, como dice Ingrid, ya lleven a sus amigos, no sean mala onda, ya se ven ridículos frente a esta revelación. Para mí, digo, no sé cómo trascienda, pero yo sí la vi así, me estrujó y creo que hay un antes y un después para este personaje. Muchas gracias, querida Leti. Querida Edurne, ¿cuál sería tu valoración también de este video que vimos? Y también esto que hemos estado analizando y preguntando, el PRI
ahorita va a hacer todo, la oposición va a hacer todo por ganar el Estado de México, lo va a hacer, ¿no? Aunque digo, la tienen muy difíciles, las encuestas marcan que Delfina es la que va a ganar, pero bueno, van a hacer todo, todavía, como dicen los beisbolistas, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Y bueno, eso vemos que están haciendo. Y esto que decíamos, cada semana salen nuevos candidatos que probablemente no tengan importancia, pero van mostrando, ¿no? Van mostrando esto que la oposición está pensando y que quisiera para un futuro, y por eso decíamos esto del encarcelamiento, que eso es lo que quisieran, digo, lo dice abiertamente Pedro Ferriz Híjar, pero es también el deseo de muchos, ¿no? Y digo, lo vimos ahora que enfermó el presidente, que ya muchos lo daban por muerto, y eso querían, ¿no? Entonces, bueno, vemos estos planteamientos y también vemos algo repetido de que ya la lucha está, pues no en el candidato presidencial, sino en el Congreso, como ahorita lo estaban diciendo tanto Ingrid como Leti y Ernesto en sus reflexiones. ¿Qué decir sobre esto, querida Edurne? Porque hemos visto que si el Congreso pues no se gana, pues prácticamente quien esté gobernando, quien gane la presidencia, tendrá pues una presidencia futuro prácticamente paralizada, querida. Y desde mi perspectiva, ya tú nos dirás, la oposición también está trabajando ya en ese sentido de que si, bueno, va a ganar Morena, todo parece indicar que eso va a ocurrir, pues que no gane el espacio ya de la Cámara de Diputados y el Senado, querida. ¿Cuál es tu Sí, valoración? sí, pues son varios elementos que quiero colocar. Lo primero, nada más comentarle a Ingrid cuando decía que si a lo mejor había habido una negociación Estado de México-Coahuila, esa sugerencia se ha planteado en varias ocasiones, pero resulta como muy inviable porque el Estado de México es el nido de los huevos de dinosaurio. O sea, es el grupo Atlacomulco, es la base ¿no? O sea, de ahí salen todos los malos bichos. Entonces, yo creo que tienen lógicas distintas, entonces ahí habría que ver y bueno, Morena ayudó muchísimo a que las cosas estén como están con el candidato que colocaron y que no quieren aprender, ¿no? Lo vimos en la Ciudad de México, lo vimos en Monterrey, pero siguen sin entender que hay un componente importante en la selección de candidatos. Eso es nada más una cosa que quería decir. Nada más quería hacer una aclaración de un comentario que me hizo Claudia Ramírez sobre algo que dije sobre Em, Marcelo Ebrard, ¿eh? sobre Marcelo Ebrard. Sí, sobre el tema de los gobernadores que están apoyando a los candidatos, efectivamente. Y creo que es importante que sí, o sea, no sabemos si Marcelo Ebrard fue con otros gobernadores y no le han dado su apoyo público o no se lo han dado todavía, pero lo que incluso a AMLO le molestó es que en relación a Claudia sí hubo ya posturas abiertas que Claudia, digamos, minimiza como opiniones, ¿no? De cada quien tiene libertad de expresar lo que quiera, pero que en eso AMLO ha sido muy enfático en decir ojo y ojo también con el presupuesto. Entonces creo que sí son señalamientos importantes y creo que sí dejan hay una advertencia para Claudia sobre cómo está manejando su estrategia. Y yo creo que no es menor. Entonces, bueno, nada más eso quería agregar y que Leti decía que, bueno, pues al final hacen teje y manéjenlo sobre los procesos electorales y ya luego se vuelven a acomodar, lo cual es cierto. Pero el problema es que en estos procesos electorales, todas esas relaciones y andamiajes y peleas no son inocuas, siempre van a dejar algo en nuestra vida pública y muchas veces tiene que ver con las relaciones tolerables, o sea, este tipo de alianzas y de relaciones que después tú ves aterrizadas, ¿no? En las secretarías, en los estados, en las funciones públicas, donde los funcionarios actúan o no en función del papel que pueden jugar políticamente después. Entonces, regresamos al problema original que vimos hace un rato con Abel en el hospital, o sea, qué cosas se resuelven o no en función de cómo se van colocando todos los actores políticos
en relación a esta situación, que es toda la coyuntura siempre de los, del sistema electoral. Entonces, yo creo que sí es importante ver cómo se acomodan todas esas relaciones y ahí Coahuila nos va a dar también pues algunos mensajes importantes, yo creo. Y finalmente sobre Claudio X, cuando se murió Chabelo, alguien me dijo la horrible y espantosa X, entonces yo así le digo, la horrible y espantosa X siempre me ha parecido un tipo bastante peligroso, me parece pues un personaje que efectivamente creo que Leti lo expresa muy bien, o sea, es el patrón, un patrón que está ahí mandando y ordenando y con la reforma educativa, pues aquí está ya expresado de cuerpo completo, precisamente como ella dice, y que hay que tener mucho cuidado justo con ese otro poder, que es el poder económico. Y no creo que Claudio X sea el único patrón, ¿eh? Leti, también esta Violeta nos puede hablar de la minería y otros patrones, ¿no? Parecidos. Y pues yo con eso cerraría para no quitar más tiempo. Pues sí, es un buen punto ese que dices, pues sí, hay que tener muy claro que de ninguna manera es el único patrón, que más bien sea uno de los patrones que está involucrado en el proceso electoral es otra cosa. En fin, pues para cerrar, mi querida Ingrucha, con qué cerrarías, con qué te despides en una reflexión final? Uy, hay tantos temas. El tema de Coahuila, ¿no? Que es tan interesante, como decía Edurne. No, yo no sé, honestamente, digo que es una de las tantas teorías que andan dando vuelta, ¿no? O sea, porque yo no sé cuál será la razón, te lo digo honestamente, no sé cuál será la razón para que Coahuila esté en la situación que está, porque no tiene sentido si uno lo piensa, ¿no? O sea, con un acuerdo, el que sea, se podría ganar. Entonces, ¿por qué dejárselo al PRI? Eso es como lo que yo no logro entender. ¿Por qué nadie se baja? ¿Por qué nadie negocia? ¿Por qué mantienen este estado de cosas donde el PRI va a ganar, pero sabemos que la izquierda unida tiene una mayoría evidente? Entonces, es muy raro. Yo la otra vez hablaba con un amigo ahí que tengo en una secretaría por ahí, y me decía, mira, todavía no se ha resuelto, todavía no se sabe. Y pueden haber cambios, pueden haber cosas que ocurran, pueden haber negociaciones, pactos y cosas. O sea, no lo demos por perdido, Coahuila, en el sentido de pensar que va a ganar el PRI, porque todavía queda un tramo en que se está viendo realmente qué es lo que va a pasar. Por eso yo digo, me parece extraño, ¿no? Porque están las condiciones para ganar, por eso solamente. Y el Estado de México ya se despegó, sabemos que lo del Estado de México es por cansancio, yo creo que el grupo atracó mucho, ya está en su fase de decadencia absoluta, hay un hartazgo, un cansancio, y Delfina se despegó en las encuestas, ya Alejandra Moral no la va a alcanzar, y eso es un hecho cierto, o sea, el Estado de México sí va a ser de Morena, solo que Coahuila a mí me parece un caso bien extraño, porque además sería muy bonito y muy simbólico terminar de aplastar al PRI de una vez por todas, ¿no? Y que se quede sin ninguna representatividad, eso sería hermoso y casi como un acto como psicomágico. Entonces, nada, yo espero que haya un plan B en Coahuila. Espero que haya un plan B realmente, también por la gente de Coahuila, ¿no? Que es lo más importante al final de este asunto. Y respecto del video de Claudio X González, solo decirles, bueno, en Chile nosotros tenemos un empresario que se llama Juan Sutil, que maneja las redes del país a su antojo. E históricamente este señor siempre ha estado detrás de todos los partidos políticos y finalmente ha logrado que el país sea como pro empresario y le dé todas las cosas que él necesita. Yo siento que ese es Claudio X acá. Yo creo que es como el empresario en la sombra, ¿no? La persona que está en la sombra permanentemente, que representa todos los intereses empresariales, todos los intereses hegemónicos, que está atrás, que maneja a los políticos, porque obviamente reparte, ¿no? Reparte dividendos entre las distintas, compra la política, compra. Y como bien dice Leti, yo creo que ese video, que no lo haya visto, lo insto a verlo, aunque le dé así como, es bueno verlo, por un ejercicio, digamos, político de entender cómo funcionan los poderes fácticos, pero en la vida real, concretamente. Yo creo que es el mejor ejemplo, como bien dice Leti, es el mejor ejemplo de cómo funcionaría un poder fáctico, ¿no? Lo tenemos ahí en video a todo color, en la columna de Álvaro Delgado de hoy en Los Periodistas, de Sin embargo, y creo que, claro, eso lo representa de cuerpo entero, es la sombra detrás de los poderes fácticos hegemónicos, va a seguir siéndolo.
Y aunque haga estas cositas de llama a 5 amigos y consíguete que vengan a votar, él se mueve en la oscuridad también. O sea, hace estas cositas como que uno dice, ah, mira qué inocente, pero detrás está este patrón, ¿cierto?, mandando a sus esbirros políticos a hacer las cosas más infames y más espantosas, y no sabemos en qué cosas está metido, probablemente en todo, probablemente en la mayoría de las grandes infamias de este país, incluyendo a Yotzinapa. Entonces, yo creo que es bien bueno este ejercicio, me gusta que haya salido este video para que veamos que la oposición no es tan, no, lo que siempre decimos acá, no es tan como para la risa, ¿no? También da miedo. Entonces, nunca digamos, no, mira, esto no va a llegar a ninguna parte. No sabemos. Se mueve a niveles de mucha oscuridad, ¿no? Y donde transita mucho poder económico también. Entonces, ustedes saben que la plata manda. Entonces, no sé, hay que andarse con cuidado y tenerlo en la mira a este dueño, se podría decir el dueño de México en la oscuridad, ¿no? En las sombras. Ahí lo dejo. Muchas gracias, querida Ingrid. ¿Con qué cerrarías, Leti? Ya se nos acabó el tiempo, pero ¿ves otro escenario posible en Coahuila o ya crees que esto ya está definido, Leti? No, 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 yo no creo que está definido nada hasta el día de la elección, incluso en términos reales de puede haber un abstencionismo brutal, porque el escenario da para eso. Entonces yo creo que más bien la observancia es a que en esos procesos electorales, incluido el del Estado de México, no se confíe el que está compitiendo, pero que tampoco se confíe la ciudadanía. Nada está dicho y por el contrario, toca apretar y seguir vigilantes y seguir observando y bueno, opinar ya cuando se dé el resultado que todavía le cuelga, ¿eh? Ya, pues muchísimas gracias. También Edurne, en un minuto, ¿cómo te despides? Sí, yo no tendría muchísimo más que agregar, pero el jueves es el debate del Estado de México, creo que hay que Ah, ver, porque ah, además también fue una batalla ciudadana lograr un cambio de persona que lo moderar. coordinara. ¿Quién va a ser, por cierto? Es una periodista, no me acuerdo su nombre ahorita, pero ella hace divulgación de la ciencia, o sea, es un perfil completamente diferente al que estaba propuesto. Así es que yo creo que va a ser un debate interesante. Ahora sí, el pasado estuvo bastante aburrido, la verdad, pero creo que el jueves 16, mañana, martes, no, Sí. 18, hay que verlo. Ok. Creo que es este jueves. Pues, pues queridas, mi querida Ingrucha, mi querida Edurne, mi querida Leti, muchísimas gracias, compañera. Les mandamos un fuerte abrazo. Abrazo, querida. Gracias. Linda tarde. Baiguncito. Baiguncito. Bye. Pues, Violeta, pues sí, es un escenario bastante complejo, el escenario preelectoral, pero pues bueno, hay que estar colocando pues lo que se está moviendo, lo que se está diciendo y los corrimientos que uno va viendo por un lado y por otro, ¿no? Así es, Ernesto, pues es importante lo que está pasando en este contexto y también muy importante pues ver estos otros escenarios como el que nos compartió al principio Abel y bueno, contactarlos, Ernesto, ¿no? Tú decías mientras acá se está debatiendo una candidatura que bueno, que va a tener implicaciones, por cierto, por supuesto, ¿no? Sociales, muy importantes, económicas, pero bueno, también están estas otras realidades que se viven, por ejemplo, en la montaña de Guerrero y en otras partes, ¿no, Ernesto? Ayer que fue Día del Maestro, también vimos manifestarse a los maestros de la CENTE que vienen desde Oaxaca y bueno, decíamos ayer, las realidades, pues en estos territorios son complicadas, complejas, Ernesto, y bueno, pues trascienden el escenario electoral, Ernesto. Sí, y ahorita que hablas de sí, de estas entidades, pues está también Tamaulipas. Créame, ahorita que estuve por allá en algunas entrevistas, pues es, ¿cómo decirte? Es, es tristísimo y es angustiante ver a las personas que uno está entrevistando que están todo el tiempo así y no podemos sacar el rostro, no podemos sacar video, no podemos sacar el audio de la entrevista, simplemente guardarlas y en las entrevistas pues hay que doblar la voz. Están prácticamente a salto de mata en varios municipios, en varios poblados. Es verdaderamente
Sí, estremecedor cómo viven las compañeras, los compañeros ahí, señoras, señores, así, de veras, a salto de mata. Y esos son los contrastes y las realidades que uno pues va documentando, por eso ahí la importancia de poder ir y verificar precisamente la información y no estar así nada más cómodamente en la computadora sin ir ahí a investigar ni nada, pues hace una enorme, enorme diferencia.